Señor Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Marco Antonio Fernández Calderón. Señor Secretario General Nacional, Doctor Sergio Delgadillo Urquidi. Señor Rector Regional, Licenciado Flavio Escobar Llanos. Señor Director Académico Regional, Magíster José Luis Pérez Ordóñez. Señor Director de la Pastoral Universitaria, Padre Antonio Delgado Sánchez. Señor Director Administrativo Financiero Regional, Magíster Ariel Ginés Estrada. Señor Director de la Escuela de Producción y Competitividad, Magíster Gonzalo Chávez Álvarez. Señor Director General de las Unidades Académicas Campesinas, Magíster Absalón Antonio Álvaro Gómez. Señor Director de la Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa, Padre Alejandro Mamani Chiara. Señores decanos y directores de carrera, distinguidos señores graduados, familias y amigos, señoras, señores. Me voy a salir por un minuto del texto escrito para agradecer muy especialmente las expresiones con las que me han presentado el señor Rector Regional, don Fabio Escobar, y el Padre Antonio Delgado. De verdad me han tocado hondo. Don que se hace sin merecimiento particular. En esa definición del diccionario de la Real Academia podría caber la muy honrosa invitación de don Flavio Escobar para dirigirles la palabra en esta mañana luminosa de diciembre, memorable e irrepetible, que ustedes, sus familiares y yo no olvidaremos nunca. La recibo y agradezco desde el corazón. Señores rectores, señores profesores, señores graduados, ningún hombre cruza dos veces el mismo río, porque no es el mismo río ni es el mismo hombre. En esa frase rotunda y precisa, pronunciada 500 años antes de Cristo, Heráclito de Éfeso resumió una verdad innegable: cada día el mundo cambia. Entonces el cielo parecía sereno e imperturbable. Las civilizaciones y los imperios se medían por milenios y siglos. Las estructuras políticas, sociales y económicas eran prácticamente inmutables. La idea misma de innovación era desconocida. Lo que no sabían, y ahora sabemos, es que más allá de lo que veían los ojos en el espacio, en la latitud inabarcable del universo, o debajo de la superficie, en la morada invisible de los electrones, el mundo bullía en actividad incansable y constante. Tomó tiempo, pero un día el cambio salió de su crisálida y empezó a abrirse camino de la mano del conocimiento, en abierto desafío del status quo. El cerebro del hombre comenzó a criticar, reacomodar, combinar las teorías que heredó del pasado para mejorarlas y recrearlas. Y así, una vez desencadenada la transformación, ya no se detuvo. Su horizonte pareció infinito, su velocidad incontenible. Todo se transformó. Las instituciones, la sociedad, los modos de producción de bienes y servicios mutaron. El plazo de caducidad de ideas y productos se hizo cada vez más corto. El futuro ya no sería más lo que era antes. En la culminación contemporánea de ese proceso, el cambio, sobre todo el digital, cumplió la promesa de transformar el mundo. Redujo la pobreza, construyó a lo largo de todos los continentes una sociedad urbana, pujante, de clases medias, digitalizada, atrevida y combatiente, con nuevos valores y una nueva cultura. La revolución del conocimiento redujo la distancia entre países emergentes y países avanzados, colocó a la gente en el centro del proceso de producción. Pero la prosperidad y el cambio revelaron su lado oscuro, de explotación y misericordia del medio ambiente, de pérdida de valores y codicia sin límites,
de niveles obscenos y ofensivos de concentración de la riqueza, desde el surgimiento de los fantasmas del racismo, del proteccionismo, del yugo colonial, de incertidumbre, de imágenes desgarradoras de niños y mujeres refugiados y desplazados, buscando por mar y tierra un lugar al sol, de respeto y paz mínimos, para encontrar en el camino o en el destino indiferencia, hostilidad, represión y violencia. En nuestro propio continente, en nuestros barrios, cerca de nuestras casas. En ese clima paradójico y cruel de esperanza y crispación, en medio del ruido ensordecedor de consignas políticas vacías, de izquierda y derecha, se materializó en las calles el cansancio, el hastío y el rechazo de la sociedad a la corrupción y la degradación del poder político, a los partidos y a las instituciones, encabezada por la rebeldía de los jóvenes. Esa revolución que remueve cada piedra, convive y se retroalimenta con otra energía tan fuerte como ella misma, la que mantiene el equilibrio, la raíz que el tiempo nutre, no destruye. Si se mira bien, se verá que el origen del código ético, de la conducta moral, la base cultural del mundo actual, se encuentra en el pensamiento de 500 o 600 años antes de la era cristiana, que no solo se mantiene vivo, sino que todavía modela la forma en la que pensamos, sentimos o nos comportamos si recogemos la opinión del historiador Fernández Armesto. Los Veda y los Upanishads, la mayor parte del Viejo Testamento, las profecías y enseñanzas de Zoroastro, las 100 escuelas de China, el legado del período clásico griego, las primeras señales del budismo y el taoísmo, las enseñanzas de las grandes culturas americanas se produjeron entonces, hasta que florecieron en la visión de las grandes religiones del hombre. El mundo se transforma, pero el hombre quiere, necesita mantener sus raíces, fijar, afianzar su vínculo con su tribu, con su grupo, con su comunidad. Si el cambio es el desafío, la tradición es su espada y su escudo. Si el cambio es el movimiento, la familia, la comunidad, la patria, los mitos, las utopías, el registro de sus victorias y sus derrotas son su ancla, su cable a tierra. Por eso la necesidad de vivir el cambio y buscar el origen, explicar la historia, sentir la forma en la que una sociedad camina y respira, desvelar sus épocas, sus circunstancias, las condiciones del contexto en las que define. Es que para comprender la vida hay que mirar atrás. Para vivirla es necesario mirar adelante. Es el lazo que quiero subrayar esta mañana, el que tienen ustedes con su país, que llevan como una señal un tatuaje debajo de la piel que no se borrará nunca. Algunos ven Bolivia, este pueblo antiguo y nuevo, nuestra casa, como un paraíso oculto en las montañas. Otros como un pueblo perdido, castigado y olvidado. Ni una ni otra cosa. Para tratar de explicarme, iré atrás. Bolivia nació como Estado independiente en un acto de coraje que desde la distancia asombra. El Alto Perú rompió los lazos que lo unieron a Lima primero y a Buenos Aires después. Declaró su independencia en Sucre y la consolidó en Ingavi. La República nació con un ansia incontenible de libertad, como la definió Bolívar, pero prácticamente sin ingresos ni mercados de exportación, en la mitad de ninguna parte. El punto en el que se terminaban todos los caminos, titular de un inmenso territorio que no ocupaba y apenas conocía, con una población pequeña, recostada en el espacio sin límites del altiplano, los Andes y los valles de Cochabamba y Chuquisaca, cercada por el infierno verde del Chaco y la selva que se insinuaba detrás de la bruma de la cordillera. Confrontó y perdió 3 guerras. En la del Acre quedó sin un inmenso territorio cuyo valor ignoramos
casi tanto como entonces. Dos la marcaron a fuego: la del Pacífico, que la enclaustró; la del Chaco, que la despertó. En la primera y más dolorosa de esas contiendas, en el puente del Topáter, en la hora más triste, en la oscuridad más oscura, en el umbral de su muerte, un hombre encontró la expresión correcta en la frase que ha quedado grabada en la conciencia colectiva. Resumió con palabra profética la personalidad, el carácter, la identidad de la nación de su tiempo y de la que habría de llegar. Es que el boliviano no se rinde. Puede esperar, pero no se rinde. No solo no se rindió ante los invasores, tampoco lo hizo frente a las inmensas adversidades que enfrentó desde entonces, las de afuera y las de dentro. Sin esa tenacidad silenciosa y sin límites, Bolivia no hubiera podido llegar a este punto. La frase de Eduardo Baroa es la parábola que anuda, une, engarza a la nación. Después de un siglo interminable y sombrío, marcado por la fractura y exclusión social, la marginación, aislado, pobre, desconfiado, al promediar el siglo XX, el país se enfrentó a la hora de la verdad en la guerra del Chaco. Descubrió entonces quién era, dónde estaba. De allí salió con la determinación irrevocable de dar fin a la explotación y exclusión inicua del indígena, de la matriz en la que se engendró la nación. Comenzó desde ese día a vencer las barreras que habían frenado el aprovechamiento de la extraordinaria dotación de biodiversidad, recursos hídricos, mineros, energéticos y agropecuarios de la patria y de su privilegiado emplazamiento geográfico en el centro del continente. Con todas las limitaciones de su atraso, Bolivia vio crecer su población, mejoró los índices de desarrollo humano, ocupó su territorio, diversificó su economía, se transformó en una sociedad predominantemente urbana y de clases medias, articuló el eje central que se extiende del altiplano a las tierras bajas, hincó las bases de un mercado nacional y puso pie en los tres grandes espacios geográficos y políticos del continente. Así tomó forma poco a poco la visión iluminada de Julián Méndez, que en 1865, en un artículo publicado en el exilio en Lima, puso ante los ojos de sus compatriotas los tres destinos que esperaban a la nación naciente en el Pacífico, en el Plata y en el Amazonas. Si su contemporáneo Baroa interpretó como nadie la personalidad y el carácter del boliviano, Méndez captó la esencia de la identidad geopolítica de Bolivia, de su rol en el continente. Toda esta gesta ocurrió en medio de la dependencia colonial y semicolonial, de oligarquías feudales, mineras o financieras, de caudillos letrados o bárbaros, de dictaduras militares, de las guerras mundiales y las grandes crisis financieras y económicas que asolaron el planeta, de la extrema vulnerabilidad de nuestra economía enclaustrada y monoproductora, de la amenaza del holocausto nuclear, de la Guerra Fría, del Plan Cóndor, de la lucha armada y de la democracia elusiva y frágil. Cuando se mira así esa larga jornada, más allá de la espuma de los acontecimientos de cada día, en la perspectiva larga, es difícil aceptar las visiones que asoman cada cierto tiempo en nuestra historia, que proclaman que el signo nacional es el de un pueblo atormentado y vencido. No solo es injusto, es equivocado. La verdad es más dramática y simple. Llegamos más tarde porque viajamos más largo y tuvimos que vencer más obstáculos que nuestros vecinos. Y así y todo, recién estamos en la cabecera de la pista, en el punto de despegue, por fin. Señores graduados, ustedes los jóvenes se encuentran en el cruce de caminos de un mundo complicado y diferente, ambiguo y polivalente, en una hora crítica para la humanidad, en la del cambio digital, del Big Data, de los drones, de los robots, de la inteligencia artificial, del horizonte ilimitado del conocimiento, con los desafíos de siempre, ahora multiplicados por 1000, justicia, libertad,
solidaridad, ética, trabajo, igualdad de oportunidades, respeto de la identidad, respeto de la madre tierra. Para esas batallas deben estar preparados. Antes se entrenaba al joven, al adolescente para salir a cazar solo. Se le enseñaba a usar la lanza, la flecha o la cerbatana a encontrar y emboscar la presa. El desafío de hoy es mucho más complejo y el plazo de formación más largo. Solo en el siglo XX, es decir, ayer, apareció y se extendió la educación obligatoria primaria y secundaria, y hoy el mercado de trabajo exige educación universitaria, maestría o doctorado, una continua actualización del conocimiento. Nacieron en la era digital. Aprendieron que información no es lo mismo que inteligencia, ni inteligencia es lo mismo que sabiduría. Saben que el cerebro es una máquina y un computador, pero recuerdan que los procesos mentales que constituyen nuestra identidad y nuestra vida no solo son abstractos y mecánicos, sino personales, y como tales no solo implican clasificar y categorizar, sino juzgar y sentir. Sin ese juzgar y sentir, sin la reflexión de la mente humana, si se confunden medios y fines, el cambio puede terminar en una gran tragedia. En el tiempo de la revolución digital, de la sociedad del conocimiento, la habilidad que se trata de enseñar es la de pensar y renovar constantemente los saberes aprendidos. Por eso, esta graduación es apenas el comienzo. Su proceso de capacitación en profundidad recién empieza. Lo sabrán cuando contrasten lo que aprendieron en el ambiente tranquilo del campus con la exigente realidad de la competencia profesional y de la vida. De aquí en adelante, ustedes son los responsables de su destino. Dante lo escribió de esta manera: es menester que con alas y con remos empuje su navío cada uno. Muchas gracias.